Redes. Hoy tenemos una invitación y una charla muy especial de parte del colectivo ambiental de siembra de uno de los barrios de Bogotá, el barrio San Luis, de la localidad de Teusaquillo en Bogotá, de un sector de Bogotá, con tres compas, Mónica Machado, Nicolás Rodríguez y Simón Platín, que vienen trabajando desde aproximadamente hace 2 años en la recuperación del territorio y de la resignificación de ese espacio, ¿no? Que antes estaba o abandonado o lleno de escombros, o que eran espacios de pequeño tráfico, de muchas cuestiones, y a partir de propuestas que tenían que ver con jardines, con huertas colectivas, de 2 años para acá empezaron a apropiarse de resignificar ese espacio, y dentro de esta movida entra aproximadamente hace 1 año y medio la propuesta de las pacas digestoras Silva, y termina como de cerrar y articular todo un proceso de participación ciudadana y de apropiación del espacio y de concientización y de reflexión frente al qué consumimos, cómo consumimos, qué pasa con la basura, qué pasa con el trabajo de las personas que están detrás, qué pasa con el medio ambiente, y nos van a compartir su experiencia. Y también está con nosotras y con nosotros hoy Guillermo Silva, que es el creador de las pacas digestoras Silva. Por segunda vez, la semana pasada nos estuvo acompañando y fue muy grato y muy amena la charla y el disparador que nos genera para seguir impulsando e impulsándonos como individuos y como colectivos, como pertenecientes a una sociedad, en este repensarnos con qué es basura, si es basura, no es basura, nos vamos a hacer cargo, no nos vamos a hacer cargo, lo vamos a usar como una virtud o seguimos haciendo las cosas a las patadas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos a los 4 y a todas las personas que están entrando en el espacio. Y antes de empezar, quería comentarles que el espacio socioambiental Tejiendo Redes se articuló hace aproximadamente 4 años en Pueblo Andino. Es un pueblo pequeño que queda a 40 kilómetros de Rosario, Argentina, por la necesidad de transformar el espacio en el que estábamos. Estamos en medio de la pampa, fumigaciones, transgénicos, y como vecinos podíamos articularnos desde la propuesta, además de la denuncia de situaciones muy graves que pasan frente a fumigaciones. Surge el espacio socioambiental con encuentros entre vecinas y vecinos, la propuesta de temática por nosotros mismos, y así estuvimos caminando durante un tiempo hasta la pandemia, y la pandemia hace que nos resignifiquemos para seguirnos encontrando. Así que ese momento es supremamente importante porque hace que abramos los ojos más allá de las fronteras y nos empecemos a articular con otras personas que no importa si están en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, estamos haciendo cosas semejantes y podamos retroalimentarnos de las experiencias y repensarnos en red, salidas de un buen vivir, de un mundo habitable para todas y para todos, que es un mundo que nos merecemos desde el respeto a la vida misma. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Empezamos con Guillermo. Nuevamente te agradecemos profundamente por estar acá. Buenos días. Mi nombre es Guillermo Silva, soy tecnólogo forestal en Medellín, Colombia, y he estado lidiando con residuos orgánicos hace 43 años, y la idea de los orgánicos ha sido podrir residuos, y la campaña mía es fermentar residuos. Para la descomposición tiene 2 caminos: o los podemos podrir si los oxigenamos, o los podremos fermentar si los desoxigenamos. Y la idea es que nuestros operadores de residuos sean gente feliz, gente que pueda disfrutar de salud. Qué pena, hay mucho ruido en mi barrio en este momento. Buena, vecino. Perdón, estoy ocupado. Con mucho gusto, yo también. Hay mucho ruido aquí, qué cosa tan brava. No importa. Entonces, la idea ha sido cambiar esa tradición de podrir residuos
por hacer un reciclaje limpio, un reciclaje digno, un reciclaje divertido. Y con la PAC hemos podido llegar a que la basura orgánica sea un insumo didáctico. Y en vez de un karma o una molestia para el reciclador o para el vecindario. El mejor ejemplo que tenemos de reciclaje orgánico es el bosque. El bosque descompone todos sus residuos animales y vegetales y huele delicioso. ¿Qué hace con ellos? Básicamente taparlos con hojas. Tecnología gato, tapar la mierda. La mierda se tapa en vez de pretender lavarla con agua. Es la peor propuesta que hemos encontrado para el agua. El sistema sanitario es lo más tiránico que hay, lo más contaminante. En cambio, el bosque hace un proceso limpio. Con pilas grandes que se ha vuelto tradicional, se saturan de agua y se produce sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno provoca vómito y diarrea sin control y mata. El objeto de la gestión de residuos es la salud, no es la venta de reciclaje. O sea, la política de mercado nos tiene saturados de propuestas mercantiles absolutamente inhumanas. La PAC digestora demostró niveles no detectables de amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno. Esto fue una investigación de estudiantes de salud pública de la Universidad de Antioquia en Medellín, y durante 5 meses muestrearon estos 3 gases sin encontrarlos. Trabajo digno es lo más importante que se puede hacer en reciclaje orgánico. Investigación digna. Miren una niña manejando basura como en un laboratorio de primera categoría, con su bata blanca inmaculada, sin mascarillas, sin problemas de salud. ¿Por qué? Porque la basura prensada, y todo se debe a prensar la basura. Con prensar la basura podemos tener menos de 60% de humedad, que es el límite para producir sulfuro de hidrógeno. Basta compactar. ¿Y qué necesitamos para compactar? Un molde de 40 centímetros de altura por 1 metro por 1 metro y un palo y los pies. Es un sistema muy primitivo, es igual a la prensa de las uvas, pero es eficiente. Podemos compactar 500 kilos por metro cúbico. La pila de basura orgánica grande saturada de aire se recalienta y produce gases tóxicos como amoníaco. El amoníaco es nitrógeno que se pierde. Entonces un abono recalentado no tiene mayor cosa de nitrógeno, pero sí tiene amoníaco, que en los ojos se vuelve ácido nítrico y daña los ojos. Es increíble que podamos abusar de esta manera de nuestros trabajadores, exponiéndolos a enfermedades graves, absolutamente graves. En cambio, en la paca digestora, la temperatura interna nunca supera los 60 grados. Si acaso llega a los 60, no es más de un día, pero por fuera nunca está a más de 25 grados. Y John Jabons nos dice esta frase mágica: los residuos orgánicos en pilas de yarda cúbica producen el mejor abono y no se recalienta. Es un digestor termodinámico absolutamente autónomo. La basura compactada forma espacios capilares que almacenan poca agua y bloquean el agua, lo cual favorece la fermentación de los residuos. ¿Qué necesitamos hacer? Por cada kilo de basura putrescible necesitamos 1 kilo de hojarasca, de poda de jardín, para envolverlo y compactarlo. Esto es 1 metro cúbico de residuos con 500 kilos ahí prensados. Esos materiales sueltos ocupan 5 metros cuadrados. Esto es un muestreo de oxígeno que nunca superó el 15%, y con solo prensar el primer día se tuvo oxigenación menor del 10%. Eso es el ambiente propicio para fermentación alcohólica saludable. Y las temperaturas menores de 60 grados. Mire,
La máxima aquí fue 57, 50 después al día 15. Y después son temperaturas de alrededor de los 40 grados. Es la temperatura de incubación de huevos. Y no solamente de gallinas, sino de toda clase de bichos recicladores. En la paca hemos inventariado 78 clases de bichos recicladores y depredadores. Eso la hace un sistema de autogestión, es un sistema ecológico equilibrado. La fermentación es una descomposición saludable usada desde hace 10.000 años para producir bebidas potables como vino, cerveza y chicha. Y de esa práctica tomé la prensa de las uvas para prensar los residuos. La presencia de bacterias anaeróbicas la hay en toda la tierra, no hay que comprarlas ni venderlas, no hay que comerciarlas, son de libre acceso. Estamos saturados de problemas con el manejo de dinero. Esto no necesita manejo de dinero. La placa digestora es un proceso ecológico, ecotécnico, bioremediador, que puede producir, se puede procesar toda clase de estiércoles. Esto es con estiércoles de marrano, cero olores. Gratitud a Carolina Evans, que tenía una huerta orgánica en Colombia, en Envigado, y allí conocí una práctica europea de unos corralitos de residuos que me dieron la idea para generar este sistema. Los primeros, esto es de las prácticas más viejas, los primeros moldes eran de metro cúbico, ahora trabajo con moldes de menos de medio metro cúbico y igualmente podemos hacer una paca de metro cúbico. La paca empieza a producir alcohol desde el segundo día y se presenta entonces la mosca de la chicha. Es la indicadora de que la basura está generando alcohol perfectamente limpio. Esta mosca la conocen como drosofila y es un gran indicador de alcohol, mejor que cualquier laboratorio. Y es una mosca muy pequeñita que no molesta en las casas. La paca digestora no produce metano, produce alcohol y vinagre que podrían ser materia prima para metano, pero si se evaporan no lo produce. Tampoco produce lixiviados. Esto es una experiencia de 250 toneladas con 5 mujeres durante 6 meses. Cero lixiviados, el piso está perfectamente seco. Y la paca digestora es, haga de cuenta, un gran pilón, como el pilado de maíz. Es una fiesta del manejo de los residuos. No es un trabajo indigno, es un trabajo digno. En la campaña de trabajo digno con pacas digestoras empezó en el 72. Naciones Unidas aprobó el trabajo digno en el 2002, 25 años después de este trabajo. Y es un trabajo agradable, ¿no? Aquí lidiar basura no es una humillación. La paca digestora facilita la construcción de eras y terrazas de cultivo en huertas rurales y urbanas con abono orgánico, sin contaminación. Se puede trabajar con niños de 5 a 100 años, en huertas comunales, aún en parques públicos. La paca digestora facilita la educación ambiental lúdica y participativa y la promoción de la responsabilidad ciudadana. Hagámonos cargo de nuestros residuos, es la campaña principal. La paca digestora es un aula ambiental funcional, absolutamente funcional. Y el otro gran servicio es el encuentro comunal. Nos ayuda a reflexionar sobre el manejo del territorio, la integración de las comunidades a su territorio, la integración entre vecinos. Armemos comunidad, que es lo que la ciudad ha estado matando. Muchas gracias. Muchísimas de nuevo, Guillermo. Listo. Muy bien, bellísimo. De nuevo, muy claro como siempre.
Si quieren, continuamos como estamos de tiempo. Continuaríamos con la experiencia de Moni y después vamos a preguntas, ¿les parece? Igual, como empezamos 15 minutos después, 20 minutos después, el tiempo lo tenemos. La reunión se toma el tiempo que se tenga que tomar la hora mínimamente. Las 2 horas, Sí. perdón, no hay problema. Está bien. Yo tenía, por si las personas tengan alguna actividad, si les parece. Guillermo, ¿quieres que hagamos la otra parte? ¿Continuaríamos con la otra parte, tu segunda parte? ¿Te Miremos la parece? parte de Mónica. Y después, si es el caso, pasaríamos a la segunda parte, que es como el complemento de lo que planteabas. Dale. Y luego también vamos a preguntas. Entonces continuaríamos con Moni. No, con el colectivo ambiental de Siembra. Moni, estás en audio. ¿Quién quiere empezar a hablar? Listos. Nico, prenda el micrófono. Bueno, Simón parece que se demoró un poquito, pero vamos contándoles. Tú me avisas cuando quieras que les habilite la pantalla. Listo, yo te cuento. Ya con el contexto que nos da Guillermo, pues queremos contarles. Nosotros vivimos en el barrio San Luis de Bogotá, en la localidad de Teusaquillo. Para contarles un poco a los compas que están en otros países, pues Bogotá está dividida por localidades, es una división territorial básicamente, y en cada localidad se divide a su vez en barrios. Nuestro barrio es San Luis, pero es importante también tener el contexto de la localidad porque nuestra localidad ha sido muy activa en términos de la apropiación de la paca digestora silva. De hecho, nosotros aprendimos sobre la paca, la conocimos a partir de otros compas en otro barrio de nuestra localidad que han dinamizado muchísimo el proceso en otro barrio que se llama Armenia. Entonces, como el contexto territorial de nuestro proceso. Y recuérdame, Marci, otra cosa, algo más que íbamos como a contextualizar, bueno, la división territorial y había otra cosa también. No, o era eso. Bueno, era tal vez como el contexto de la paca que ya no la dio Guillermo ampliamente. Entonces, si quieres, Mari, compártenos la presentación. Me avisan cuando estén viendo la pantalla y pido disculpas que ahorita en la presentación de Guillermo se me desconchinfló esto un segundito. Ahí, ¿cierto? ¿Están viendo? Ahí ya lo estamos viendo, sí, señora. Perfecto. Bueno, nosotros, bueno, fui más yo que Nico y Simón en todas las conversaciones previas con Marce, buscando como un título que describiera lo que queremos presentar, más allá del sistema de la paca digestora, que como les digo, pues ya Guillermo es su creador, experto y nos da como todos los elementos. Para nosotros sí es importante y es lo que hemos querido compartir, como todos los procesos que esa PACA ha disparado internamente dentro de nuestras comunidades. Y hablamos de incidencia porque muchas veces como ciudadanos o como habitantes de un territorio nos olvidamos de las posibilidades de transformar y estamos a la espera de que las entidades gubernamentales u unos terceros traigan la resolución de todas las problemáticas. Entonces, en ese sentido, la PAC ha sido un elemento integrador que, como les digo, ha disparado otros procesos desde lo político, desde lo social, desde lo ambiental, desde los tejidos comunitarios, que nos ha permitido fortalecer mucho más ese sentido de incidencia, o sea, reconocerse como un actor protagónico dentro de un territorio, ¿sí? Que puede transformar esas problemáticas, que puede incidir, que puede afectar de una manera positiva lo que ocurre en la localidad, en el barrio, inclusive en la ciudad. Y como que uno de los temas fundamentales que desde mi contexto de trabajo, que es la educación ciudadana y la educación para la incidencia política, pues hay
hay como un elemento allí muy, muy importante, y es lo que ustedes ven allí, que lo llamamos el sujeto político. Entonces, ¿cómo a partir del ejercicio de esa PACA nos hemos reconocido como sujetos políticos? Y es ese sujeto político no desde la denominación de política que nos parece tan harta, que no nos gusta, que nos alejamos porque hay corrupción, hay unos ejercicios desde, digamos, un ejercicio político que nos aleja y nos impide reconocer que nosotros como tal somos sujetos políticos, que tenemos unas acciones, unas responsabilidades dentro de nuestros contextos, pero además que tenemos todas las herramientas para poder transformar muchas cosas. No todo seguramente estará al alcance de nosotros. Entonces, eso es lo que nos ha permitido y en lo personal es una de las cosas más maravillosas que ha fortalecido este proceso de PACAS. Aquí, perdónenme un segundito. Entonces, nosotros, aquí esta foto que ustedes ven, quiero aclarar que es del año 2019, no teníamos a tantos niños reunidos, no nos lo hubieran permitido este año, aunque tienen sus tapabocas, fue como por una determinación de la rectora del colegio, pues porque los niños llevaban sus residuos, pero que quisimos traerlo y mostrarles esta imagen porque esa construcción de ese ser político tiene que partir desde la educación, ¿no? Nuestra educación nos aleja mucho de eso, pero debería partir desde la educación para que desde pequeños seamos conscientes de esa capacidad de incidencia. Y aquí este ejercicio de la PACA digestora lo hicimos, lo empezamos con un colegio de nuestro barrio, que es la intención, tan pronto se pueda, empezar a trabajar con otros colegios. Aquí son niños de grado cuarto, que les habíamos prometido más o menos en marzo o abril íbamos a cosechar la paca, le íbamos a medir todo, pero pues la pandemia no nos dejó. Y ellos abordan todo esto con un gran entusiasmo, ¿no? Porque les permitió esos ejercicios a ellos y a nosotros que hemos hecho parte de este proceso como un conocimiento de una apropiación más cercana de nuestro territorio, ser críticos frente a lo que les decía Marce, de ese consumo, de lo que producimos, de nuestra responsabilidad frente a los residuos, ¿no? Y como colectividad, como comunidad, poder organizarnos, poder tener redes más sólidas que nos permitan buscar un bienestar común, que para nosotros pues es el objetivo también, ¿no? De nuestra labor. Dale, Mari, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les mostramos, esa es nuestra zona de pacas, son algunos de nuestros compitas paqueros. Esto ya es en cuarentena, todos con nuestros tapabocas. Entonces, en Bogotá, ¿qué ocurrió? En Bogotá nosotros empezamos este proceso desde el año pasado a partir de, como les decía Marce, de una intención de recuperar espacios en nuestro barrio y, como les digo, en otros barrios de la localidad, a partir de siembras de jardines en esos espacios que se habían convertido en tiraderos de basura, de escombros, que hay problemas de apropiación del espacio por microtráfico, en fin. Y la siguiente foto que ustedes ven, Mari, la que habías pasado, es uno de los jardines que nosotros elaboramos antes de empezar como a llevar las pacas a nuestro territorio. Este era un espacio, ahorita lo van a ver más adelante, pues lleno de basuras y hay una gestión comunitaria, nos ponemos de acuerdo, se hacen las materas, se consiguen las plantas, bueno, todo lo que ustedes imaginarán aquí detrás. Recuperamos el parque y aún hoy en día pues está allí, lo seguimos cuidando, es un sitio donde ya empezamos a elaborar pacas. Les cuento esto para decirles que ya existía una red comunitaria. Nuestro barrio en particular tiene una condición muy bella y es que es un barrio de muchos años, hace 60, 70 años llegaron familias a comprar sus lotes y se quedaron acá, entonces tenemos una población de adultos mayores muy grande que empiezan a articularse con otras generaciones más jóvenes
Pero entonces en esas personas que han estado acá hemos encontrado también esa intención de las siembras, el amor por las plantas, y empezamos a conectarnos, a intercambiar conocimientos, y al final yo siento que estas personas que llevan aquí todo este tiempo nos empezaron a arrastrar en este proceso. Luego, en el mes de febrero del año pasado aproximadamente, yo tuve la fortuna de conocer a Guillermo en la primera paca que hice cuando estuve acá en el barrio Armenia de Bogotá. Entonces, bueno, aquí como decimos, paquero una vez, paquero por siempre, uno se hace paquero y ya no puede dejar de ser paquero en toda su vida, porque ya es inconcebible echar la basura, lo que llamamos basura, que no es basura, en un talego y mandárselo a doña Juana, ya para nosotros es inaceptable. Aquí hay otra foto de otro espacio de jardines. Entonces, ¿qué Perdón, pasa? Juana, A para doña los Juana. en otros países. Allá les contamos un poco. Para el contexto, doña Juana es nuestro relleno sanitario en Bogotá, que qué mal nombre eso de relleno sanitario, porque eso de sanitario ni, no tiene nada, eso es una monstruosidad espantosa que creamos dentro de nuestro sistema económico, pero que es un absurdo. Ya Nico ahorita más adelante les cuenta un poquito más sobre eso cuando hablemos de la incidencia ambiental. Entonces, empezamos a hacer las pacas cada 15 días. Tenemos una reunión obligatoria para hacer nuestras pacas en los diferentes parques de nuestro barrio. Mediante una gestión de otro grupo más grande que se ha creado, otro colectivo ambiental, se llega al AGUAESP, que es la Unidad de Servicios Especiales de Aseo en Bogotá, y ellos nos están entregando cada 15 días los residuos de poda y el pasto para que nosotros en los barrios podamos armar nuestras pacas. Eso nos ha facilitado mucho el proceso y también nos ha permitido la integración de muchos otros vecinos. ¿Y cuál es la relación entonces de todo esto? Pues nosotros empezamos como a ver, bueno, ¿cuál es la intención de estas pacas, además de la responsabilidad frente a nuestros residuos, del tejido que nos está ayudando a fortalecer? Pues todo este abono que sale de la paca ha sido el abono para nuestros jardines, para nuestras huertas. Entonces aquí vemos, fue una jornada de mantenimiento de nuestros parques con el abono que nosotros recogemos de la paca digestora. Y ya hay otro grupito de pacas en otro parque de nuestra localidad con la intención de empezar a convertirlo en una huerta. Ya hemos sembrado allí alimentos, estamos con la intención de organizarnos un poco mejor para tener huertas comunitarias. Entonces, la llegada de la paca digestora a nuestro barrio, a nuestra localidad, ha sido un elemento maravilloso, integrador, de gran utilidad. Le damos cada vez, digamos que se cosecha una paca, ya la gente sabe, se quiere llevar para su huerta, para su jardín, para sembrar. Hago un paréntesis, sembré 2 orquídeas que estaban moribundas, alguien me las donó para que las rescatara, las sembré sobre el sustrato de la paca y no se imaginan, están bellísimas, o sea, es pura vida, ¿no? Entonces es esa denominación de basura que se reconstruye, que ya no existe, o sea, en realidad todo se puede aprovechar. Y la paca, no me voy a anticipar a lo que les cuenta Nico, pero la paca nos empieza a generar una conciencia de lo que consumimos, de que todo lo que tenemos lo podemos aprovechar de otras maneras y que en realidad es posible que a doña Juana no vaya nada, a los rellenos sanitarios no vaya nada, no solo por la afectación ambiental que tienen estos rellenos, sino también por la afectación de las comunidades que están allí cercanas. Mari, regálame la otra diapositiva, porfa. Y bueno, ahí está Nico en esa. Bueno, este es simplemente para mostrarles como la foto de lo que teníamos, de cómo se recupera ese espacio. Siguiente. Y en relación también con lo comunitario, bueno, ya les hablé un poco de toda esa incidencia del sujeto político, cómo se reencuentra de otra manera con su barrio, con su capacidad de incidir.
Es una oportunidad también esta PACA para trascender esas acciones, porque le da una continuidad, no es una acción inmediata que se da y no tiene un proceso, sino que nos genera un proceso colectivo que cada vez más va fortaleciendo y va generando un intercambio entre comunidades, entre diferentes barrios, entre diferentes localidades y nos va dando la posibilidad de un aprendizaje predictivo. Aquí Simón, no sé qué pasó, bueno, lastimosamente no está, pero él habla de algo muy, muy bonito, muy especial, y es como, y si me regalas la otra diapositiva, Mari, es como resignificar, no, bueno, no, creo que estaba en la otra, pero no, devuelve, por favor. Sí, lo ¿Cómo, podemos decir. cómo resignificamos también la relación con nuestra vida cotidiana a partir de la PACA, ¿no? La PACA es de paciencia, es un proceso de la naturaleza que tiene un tiempo específico. Nosotros estamos inmersos en un sistema donde todo tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, cuando empiezan a comparar la PACA con otros métodos de compostaje, no, pero es que eso es ineficiente porque eso hay que esperar 6 meses para que esté el abono, ¿no? En cambio, este otro va a producir en 1 o 2 meses. Y eso nos plantea un cuestionamiento, y es cómo nos hemos involucrado de tal manera en un sistema que nos pide una carrera que nos desconecta de la naturaleza, que nos desconecta de los ciclos de la naturaleza que pues son perfectos, como lo decía Guillermo, o sea, la naturaleza procesa todo lo que producimos de una manera limpia y nos devuelve vida. Y como desde nuestra vida cotidiana en las ciudades nos desconectamos completamente de esa naturaleza. Entonces la PACA ha sido el eje articulador para volvernos a conectar con eso. Poder ver, para muchas personas es como mágico poder empezar a ver el brócoli crecer en la PACA, la lechuga, ¿sí? Hace unos días publiqué la foto de una coliflor que está creciendo en la PACA y eso tuvo un montón de likes y la gente se maravilla de que eso esté en la ciudad. Entonces es esa posibilidad de reconectarnos también con nuestra esencia natural y de nuestra realidad de ser un todo con la naturaleza. Ese ha sido, digamos, desde lo político, desde lo comunitario, lo que podría resumirles que ha sido para nosotros la PACA digestora. Y bueno, y le doy la palabra a Nico. Hola, gracias Moni. Hola a todas y todos. Bueno, yo soy Nicolás Rodríguez, compañero paquero, huertero, sembrador, en estas movidas, digamos, más que ambientales, de sostenibilidad en el barrio. Sí, quería complementar algo que decía Moni sobre lo que iba a decir Simón, que desafortunadamente pues no pudo llegar, y es esto de un poco el hecho filosófico o lo que está pasando en la comunidad cuando se hacen las PACAs, y es esa conexión que decía Moni comunitaria, pero también es algo que empieza como a despertar otras cosas de la comunidad. Entonces, la unión, por ejemplo, antes de que nos llegaran digamos, la poda y el material de jardín a nuestros barrios, nosotros teníamos que gestionar cómo recogíamos la poda, las ramas para el filtro en la parte inferior, la poda, pasto o hojarasca, para poder lograr la paca cada 15 días. Y esto era un proceso largo de seleccionar, mirar con los operadores si dejaban las bolsas de la poda en cualquier árbol del barrio. Entonces crea como unas conexiones que van más allá de la gestión de los residuos, sino, por ejemplo, reconocer el barrio, reconocer el material vegetal del barrio, reconocer los espacios del barrio y sobre todo lo público, lo que tenemos todos ahí, los que habitamos ahí. El hecho de que hagamos pacas en espacio público es un hecho muy, muy potente, porque al ser procesados los residuos mediante fermentación durante 6 a 8 meses, la paca queda ahí como
como algo vivo que está contando cosas, así no estemos nosotros. Y eso es algo muy, muy potente, que tal vez con otros procesos de compostaje se necesita muchísimo más la presencia en el lugar. La paca solamente al ser un hecho como tan concreto, un cubo verde, o lo llamamos nosotros una lasaña vegetal, ahí puesta, la gente empieza a preguntarse, y si le dejamos un letrero que dice paca digestora Silva, fecha tal, cosechar abono orgánico en tantos meses, ya la gente empieza a decir, como a querer saber quién hizo esto y por qué se logra que se convierta en abono, ¿no? O sea, es como un catalizador al ser en espacio público y al ser durante tantas semanas el proceso, ¿no? Entonces, bueno, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Les iba a hablar un poco del significado que tiene esto con respecto a los impactos ambientales de la gestión de residuos. Como bien decía Guillermo, la gestión convencional de los residuos orgánicos son muy inhumanos y tiene bastantes complejidades con respecto a emisiones y sobre todo energía embebida en los procesos de reciclaje, ¿no? En Bogotá particularmente tenemos uno de los casos más absurdos en una ciudad de este tamaño. Nosotros tenemos en este territorio casi más de 9 millones de personas y tenemos solo un relleno sanitario, bueno, que es básicamente un territorio en el suroriente de la ciudad donde se tira todo debajo de la alfombra y se van rellenando todos los residuos de la ciudad en una montaña que es en una zona rural donde había personas viviendo desde hace varias décadas. Y diariamente llegan ahí casi 7.000 toneladas de residuos de todo tipo sin seleccionar al relleno, ¿no? O sea, esos son casi 7 millones de kilogramos diarios todos los días. Esto genera una cantidad de problemas ambientales con el río Tunjuelito que pasa al lado en ese territorio, pero también con las comunidades que habitaban el sector, ¿no? Nosotros como colectivo de siembra y bueno, todos nuestros grupos paqueros de Bogotá, que somos muy unidos, hemos ido a esos sitios a darnos cuenta y aprender qué significa un relleno sanitario, ¿no? Empezando por el olor. Entonces, esto es, digamos, un impacto gigantesco que las pacas pueden llegar a ser una alternativa muy, muy viable, y ya hay ejemplos como mostraba Guillermo con estas mujeres que hacían este territorio, que hacían pacas durante 6 meses y en Argelia reemplazaron el relleno sanitario por una gestión de residuos mediante pacas, ¿no? De estos 6.000, casi 7.000 toneladas de residuos, más o menos el 60% son residuos orgánicos perfectamente compostables y reciclables. O sea, solamente que, digamos, se empiecen a hacer compostaje y reciclaje de residuos orgánicos, vamos a reducir muchísimo el impacto ambiental en los rellenos sanitarios. Y el resto es material reciclable, residuos sólidos y ya residuos, digamos, que no se pueden reciclar. Pero gran parte de este material pues, es reciclable, tanto orgánicamente como reciclaje de plástico y materiales sintéticos, ¿no? Entonces, ahí el compostaje es una gran vía para que cambien estos problemas sociales y ambientales en el territorio. ¿Puedes seguir, por favor, la siguiente? Entonces nosotros, este tipo de infografías, como decía Moni, nosotros empezamos a hacer pacas desde Armenia, el barrio Armenia, con los compas de Armenia, que nos ayudaron muchísimo, tienen una fuerza vital impresionante para generar cosas, con siembras y con pacas. Guillermo estuvo allá y aprendimos a hacer pacas con él y con los compas de Armenia.
Y se genera esta necesidad de tratar de explicar cómo es el proceso y por qué lo hacemos. Entonces, todo este trabajo, por ejemplo, lo hicimos con Simón. Nosotros somos diseñadores y digamos, generamos estas infografías de crear unos banners, unos impresiones grandes que mientras estamos haciendo pacas, la gente, digamos, la gente que esté pasando pueda informarse y empezar como a entrar en la reflexión de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces también decimos que la paca es una aula ambiental, en muchos casos, más allá de solamente la gestión de residuos, ¿no? Nos explica un montón de cosas de qué estamos haciendo mal en esta sociedad y en la forma de ver los residuos y el concepto de basura que no existe en la naturaleza, ¿no? ¿Puedes seguir a la siguiente? Entonces esto entra en varias cosas que como aula ambiental la PAC empieza a mostrar, y es todo el consumo responsable y los diferentes conceptos que tiene el consumir dentro de los límites del planeta o dentro de, digamos, límites más relacionados con los ciclos naturales, ¿no? Entonces, la PACA entra aquí en esto de las 5 R's, que antes eran las 3 R's, ¿no? De reducir, reparar y reciclar, y bueno, digamos, a lo largo de los años se han metido más conceptos, desde el decir que no, rehusarse a comprar lo que no se necesita, reducir lo que compremos, pero rehusar en lo más posible lo que ya tenemos y lo que ya compramos, ¿cierto? Todo este tipo de conceptos de que la producción excesiva e infinita en este planeta es imposible, no entra dentro de los límites, entonces hay que tener otras formas de consumo, ¿no? Y de producción. El reparar antes de comprar algo nuevo, el reciclar, y en esta parte del reciclar pues entra obviamente la PAC, el reciclaje de todo lo orgánico, que es la gran mayoría de cosas que consumimos. Y entonces la sexta R podría ser regenerar o reciclar residuos orgánicos, ¿no? Entonces la PACA entra ahí y las actividades de compostaje entran ahí con mucha fuerza. Entonces al hacer la PACA al mismo tiempo estamos tocando estos conceptos de sostenibilidad o, digamos, impacto ambiental, ¿no? ¿Puedes seguir a la siguiente, por favor? Entonces, también se enseñan otros métodos de compostaje. Estuvimos en Armenia, en el circuito Armenia, que es un circuito cultural que hace el barrio Armenia. Como les digo, ese barrio es impresionante en unión y en vida, y generan muchas cosas. Hacen un circuito, un festival cultural autogestionado. Y estuvimos ahí explicando qué era la PACA, pero también cómo es un compostaje tradicional. Y lo más impresionante de la PACA es que recicla cualquier tipo de residuos, ¿no? Que en un reciclaje convencional mediante composta de volteo o lombricompost, pues es muy complicado reciclar lo cocinado, los cárnicos, ¿cierto? Algunos tipos de material. Pero también entra ahí, digamos, metido como un complemento a la PACA y las diferentes formas de reciclar orgánicos. Y entonces, ahí ya aparte de lo que hemos dicho ya del impacto ambiental, hay algo, y es que ha pasado siempre, y es que a medida que vamos haciendo pacas, nos vamos conociendo nuestros hábitos de consumo y nos vamos conociendo qué comemos y qué llevamos a la paca y qué desperdiciamos, qué cosas, digamos, usamos, digamos, para nuestra vida, etcétera. Hubo un caso muy particular que hicimos una paca en un barrio contiguo a San Luis, y teníamos pocos residuos y fuimos a un supermercado, ¿cómo se llama? El mercadito de vegetales. Los Uber, que llamamos Uber, acá, aquí se les llama. de frutas y verduras. Sí, es específico en frutas y verduras. Y les dijimos que si tenían residuos vegetales o orgánicos. Y nos dijeron, sí, claro. Sacaron 2 tambos gigantes, o sea, no sé, esos más de 60 litros de residuos podridos, bueno, podridos para el comercio, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que
la gran mayoría de comida estaba en buen estado y que se podía hacer algo, algo con eso, ¿no? Y en la cantidad de desperdicio de comida que se dan todos los días en los comercios de verduras, ¿no? Es impresionante. Ya después de eso ya dijimos, es inasumible todo ese desperdicio para nosotros, que en ese momento éramos pequeños, poder procesarlos en las pacas, ¿no? Entonces, no más ver eso, la cantidad de desperdicio, no solamente de comida, y específicamente ahorita en estos momentos de crisis, sino de energía. Para cultivar todos estos alimentos se necesita una cantidad de energía y eso a nivel ambiental y de cambio climático es supremamente grande, ¿no? Entonces, para terminar, la PACA es una herramienta potentísima de sostenibilidad en todos los sentidos, en lo social, en lo ambiental y en lo económico, y una aula ambiental increíble para enseñar muchas cosas y para unir personas y saberes y culturas, ¿no? Entonces, como dice Moni, pues ya de aquí a los años que quedan vamos a estar paqueando. Gracias por el espacio. Paquero una vez, paquero por siempre. Yo quiero complementar algo que dice Nico, que es muy significativo desde lo ambiental, y es que cada vez que se suma una persona, bueno, las primeras indicaciones que le damos es que recoja en su casa los residuos orgánicos y los lleve, y ojalá pues pueda llevar algunos residuos de poda. Como les dice Nico, pues ya lo tenemos resuelto porque ya no lo entregan en los parques, pero antes nosotros éramos verdaderos cazadores de poda, nos la pasábamos los días antes recorriendo el barrio y por WhatsApp escribían, hay poda en la 63,24, entonces el que tenía la posibilidad de la bicicleta o el carro, ¿sí? Llegábamos a cazar la poda, y creo que ese proceso lindo nos integró y nos ayudó a también apropiarnos de nuestro territorio, de lo que pasa ahí, cada cuánto podan, cómo está siendo la intervención de las entidades públicas en el espacio, en el mantenimiento. Eso fue muy importante. Y por otro lado, entonces cuando alguien llega y de pronto ha recogido sus residuos orgánicos en una bolsa de plástico, pues esa bolsa se vacía y queda la bolsa sucia. Con eso habría que lavarla, secarla para poderla poner en el reciclaje. Entonces ya las personas, bueno, entonces tengo que conseguir más bien un tarro plástico con tapa, y empieza a generarse una conciencia de cada vez reducir menos, ¿sí? O ya el que es un poco de bullying, pero un bullying con cariño, el que se atreve a botar una fruta, una verdura completa en esa basura y la vemos en el momento en que vacía sus residuos, pues bueno, ¿usted cómo así que está botando este alimento? El hecho de que nos permita también compostar papel higiénico, residuos de mascotas, papel sucio de alimentos, aceite, nos ha permitido entender que que la basura en realidad es un concepto equivocado, todo se puede aprovechar, y entonces cuando nos hacemos paqueros, pues la tendencia es a mandarle a doña Juana cero, ¿sí? Porque entonces ya las cosas que no se pueden o reciclar o compostar en la paca, pues no las usamos. Ya no compramos icopor, no compramos, digamos, materiales que no tengan ningún aprovechamiento. Y eso creo que es muy importante, y las personas que empiezan a entrar al proceso de paca, a preguntar, bueno, esto sirve, este cartón tiene esta tinta, pero esta tinta puede ser contaminante, bueno, entonces no vuelvo a usar esto, ¿no? Es una conciencia de lo que producimos, de qué se puede aprovechar y de descartar esas cosas que son finalmente mucho más nocivas para el medio ambiente. Quería decir algo que se me había olvidado y es esa capacidad de, de, de que sea muy fácil de compartir. Como decía Guillermo, es un sistema bastante sencillo, ¿cierto? Es una tecnología que no necesita una infraestructura muy grande o herramientas complicadas para poder hacerse. Madera, particularmente, por ejemplo, los moldes es un caso muy interesante porque nosotros aquí en Bogotá ya la localidad de Teusaquillo está jalonando muchísimo, prácticamente todos los barrios de la localidad están haciendo pacas, tiene cada uno su grupo, y bueno, y ya hay
varias localidades que ya tienen sus grupos. Una de las cosas primeras es nosotros nos compartimos los moldes. Y los moldes se hacen con material reciclado o recuperado, madera recuperada. Entonces vemos puertas o vemos cualquier tipo de material y ya estamos nosotros tan locos que vemos moldes en cualquier residuo en la calle. Cualquier pedazo de madera. Esto sirve para molde y le sirve para el molde que está buscando tal grupo, etc. Entonces ya hemos ido como perfeccionando la técnica de los moldes, nos ayudamos a hacer moldes entre grupos paqueros, hacemos infografías de molde, etc. Porque sin molde pues sencillamente no hay paca, ¿no? Entonces esto de compartir es fundamental y de dar el conocimiento aprendido que nos llegó gratis y que se sigue rodando es fundamental, ¿no? La paca es algo comunitario, autogestionado y gratuito, que se rueda por el mundo, ya hay pacas por muchos sitios, entonces eso es algo fundamental para destacar. Felicitaciones, Nico y Mónica, maravilloso. Creo que me hacen caer ustedes en cuenta de otra cosa, y es alrededor de la paca, todo el que llega también puede ser maestro. No solamente es un aprendiz, es otro maestro. Y eso es muy interesante. Así es. La posibilidad de que cada persona ponga ahí su conocimiento, porque a veces reducimos eso a lo académico, a un conocimiento específico, y bueno, hay muchos saberes que parten de experiencias de vida que llegan ahí y se ponen sobre la mesa y nutren todos los procesos. Sí. Nosotros tenemos una vecina, Glorita, que ella lo que pues, puede sembrar un chamizo en un desierto y le florece. Tiene un conocimiento sobre las flores, las plantas ornamentales, ¿no? Y ha sido maravilloso con ella. Ella es paquera también, siempre está ahí y ella se pide siempre estar en el último turno. Ah, bueno, porque ahora en cuarentena pues hacemos turnos para no acumular, para no estar tantas personas. Ella se pide el último turno para poner la tierra y sembrar. Entonces ese es un ejemplo solo de lo que dice Guillermo, que es tan bonito. Sí. No, la otra ventaja de la paca es lo de poder recibir toda clase de residuos. El cuento de que hay procesos más rápidos, sí, pero muy limitados en el tipo de residuos que pueden manejar. Entonces, la premura del tiempo es otra camisa de fuerza. Desliguémonos de esa camisa de fuerza pero que es que eso es una revoltura, sí, eso es una revoltura. En el bosque se procesa de todo y no está clasificando. Y es eso también de que el planeta tiene unos ciclos y unos tiempos que no necesitan, digamos, otras cosas adicionales, ¿no? Hay unos ciclos que sencillamente los microorganismos crean y demora su tiempo. Por ejemplo, el compostaje convencional de volteo necesita máquinas, necesita varias herramientas que consumen energía y muchas veces son energías fósiles que destrozan territorios, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿no? Entre más aprovechemos los microorganismos y toda la vida que hay en el bosque para ayudarnos a gestionar los residuos, pues estamos dentro de los límites energéticos y de recursos del planeta. Otra cosa interesante es el trabajo de los patógenos. Una de las bacterias que más trabaja en la paca es E. coli. Y entonces hay la idea de que es que eso es malo. No, es buenísima, porque puede reciclar cantidad de fibra, de celulosa. Entonces, ¿qué hay que hacer para no contaminarse de E. coli? Es esperar los 6 meses. Ella está activa entre el segundo mes al cuarto, de pronto hasta el quinto mes, pero en el sexto mes ya no hay E. coli. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es no coseche la paca antes de los 6 meses. Pero no censure al E. coli porque es un gran trabajador.
es otra mirada. Y bueno, y además muchos paqueros estamos descubriendo bichos maravillosos que la sociedad y la cultura nos enseñó que eran bichos descartables o que eran nocivos o que eran feos o que había que tenerles miedo, ¿no? Los mismos niños cuando empiezan a ver todos estos organismos recicladores, pues es maravilloso esa reconexión con lo natural y como dice Guillermo, hasta la E. coli es una gran trabajadora que la hemos despreciado tanto y la tenemos tan censurada en nuestra sociedad y en el contexto médico. Sí. Otra cosa que también uno aprende muchísimo es a identificar plantas, porque la paca está llena de semillas, de residuos, sale de todo. Entonces nosotros en San Luis hemos visto salir tabaco, hemos visto salir menta, hierbabuena, bueno, de todas las cosas que se echan ahí y aprender a identificarlas y que la paca se convierta en una huerta y aprender a cosecharlas. Por ejemplo, aquí en Bogotá sale muchísima uchuva, no sé cómo se llama en Argentina, que es amarilla, naranja, Farolito chino. sí, ¿Cómo se llama? y que es Farolito básicamente, chino lo dicen y de otra forma. que viene como en una capsulita. Sale por doquier y se come haciendo pacas. Entonces, o sea, la paca es una herramienta impresionante para aprender de botánica y de cantidad de especies y de plantas que salen como si fueran mal llamadas malezas, ¿no? De cualquier territorio, ¿no? Sí, otro de los aspectos es que es un laboratorio de biotecnología. O sea, si pudiéramos estudiar bacterias y hongos, yo estoy seguro que podríamos encontrar miles de aplicaciones a todos esos bacterias y hongos que les conocemos. Del proceso digestivo humano se dice que puede haber 400 bacterias y no hay sino 30 clasificadas. O sea, que es que sabemos, no sabemos, no sabemos, tenemos que aprender muchas cosas. Eh, sí, totalmente. Es un elemento, un disparador impresionante, lúdico y pedagógico, además de lo social, lo ambiental, lo económico, tanto en la educación como en el juego, en la lúdica, y aprovechar eso para, no solamente para aprender, sino para rearticularnos con las otras personas, bellísimo. ¿Les parece que abramos el espacio para preguntas, para comentarios? Las personas que Marcela, están... se me Sí, ocurre algo. ¿Puedo sí. compartir un video de cómo es cosechar una paca? Ay, hermoso, por favor, para las personas que están acá, sí. Ya lo abro. Acá, mientras buscas el video, les cuento, acá nosotros estamos ya a punto de cosechar la primera paca, la hicimos muy grande porque la idea es que sea colectiva, entonces es muy grande y estamos a punto de cosecharla ya este fin de semana y tengo el corazón palpitando por ese momento. Esta es una paca de Armenia, una de las primeras que estamos muy emocionados por ver qué pasaba. Y bueno, eso fue un espectáculo, oler todo ese bosque que sale ahí.
Listo. Eso huele a puro bosque. Sí, hay que tratar de tener un poquito más quietas las cámaras porque queda muy movida la imagen. Mm, Sí. Una cosa es que es más práctico cosechar la paca como en tajadas verticales en vez de horizontalmente. Que si se escarba horizontalmente y no se logra cosechar todo, se moja demasiado y entonces la próxima cosecha se dificulta mucho. Es mejor tajar como tajadas verticales, que lo que Tajando la lasaña. quede inalterado. No entiendo eso que estás diciendo, Guillermo, qué pena, ¿cómo así? Cuando se abre la paca con las palas, cortar y utilizar ese abono así. Sí, Ah, no abrirlo, no esparcirlo. como como tajadas de una torta. Ok. O sea, así como coger un cuchillo y cortarle un pedacito y se va quitando así de a poco el Sí, exterior. para que lo que quede no quede alterado. Chévere. Buenísimo. Bueno, Marcel, ¿quieres entonces que vayamos a la ronda de preguntas que estabas diciendo? Porque creo que hay Sí, varias sí, sí. preguntas. No sé Vamos si quieren a preguntas, entonces, la eh, participación. eso, pueden levantar la mano o si, Álvaro. Entonces, si quieres, vamos con Álvaro, si alguien más, y si no, yo tengo una pregunta también, entonces iría después de Álvaro. Si quieres, quítate el silencio. Bien, gracias por toda esa información, compartir esa experiencia. Me parece valiosa en términos, sí, de construcción de procesos colectivos. Eh, tengo algunas preguntas que tienen que ver, bueno, como no estuve en el taller pasado, entonces creo que hay un video que está por ahí. Me gustaría verlo porque no lo he visto colgado. Si de pronto tienen el de la anterior sesión, me gustaría verlo. Sí, lo colgamos Lo hasta hoy, otro pero ya por es, aquí les adjunto ya el link, ya bueno, mismo. Qué pena, es que fue eso, sí fui yo la que lo colgué. vale, tranquila. Bueno, entonces la otra pregunta es, como es un proceso de fermentación y, y los silos es prácticamente un silo, porque los silos también son procesos de fermentación. Y entonces me parece que ahí habría un juego de posibilidades, pues no solamente como recuperación de suelos, porque ahí lo que se da prácticamente es la creación y recuperación de suelos, ¿no? Pero ustedes también hablaban que se desperdicia mucho alimento. Y pensaba en donde es más fácil conseguir la fibra, por ejemplo, pastos de podas, que el resto de reciclaje. ¿Puede haber alguna alternativa para emplear más fibra que otro tipo de alimentos, además del silo? Sí, la paca se puede hacer sencillamente con residuos de jardín. Sí hay, y creo que se podría, que si uno llegara a, a diferenciar materiales, por ejemplo, un caso que hemos tenido aquí en un sitio en Medellín donde hay muchas palmas, es que de las palmas sale una cantidad de fibra que si se saca antes de que se vuelva suelo, se podría hacer cantidad de cosas con esas fibras. O sea, es cuestión de calibrar el tiempo de proceso de distintos materiales, pero esto necesita muchos observadores. O sea, necesita observadores interesados. Esto no es para los desinteresados, sino para los interesados. Claro. Entonces, hemos hecho pacas solo con material de jardín y funcionan muy bien, pero con material de cocina o con estiércoles no hay cómo manejarlo solos. Necesitamos manejarlo uno a uno con material de jardín. Entonces ahí es donde el material de jardín tiene un valor estratégico. Sí, y cuando es solo fibra, por ejemplo, pastos. Se necesita que haya algo de verde, sobre todo material verde, para que fermente. Y si Ya. no,
si hay mucho material seco, se puede preparar vinagre con hojarasca o con residuos. Poner a vinagrar cualquier cosa, y el vinagre es el mejor inductor de fermentación. La mejor fermentación arranca con pH 5, alrededor de 5, y eso es vinagre. Entonces, si el material es muy seco, agregamos vinagre y eso arranca la fermentación. Qué bien, qué bien. Pero es Gracias. muy interesante el dato que usted da, no tanto como silo, sino ensilaje. El ensilaje se maneja más como forraje animal. Muchas de estas cosas se podrían aprovechar como forraje animal, pero estamos en un contexto donde no tenemos animales herbívoros para funcionar, pero en la ruralidad perfectamente es convertible en alimento para animales. Qué bien. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sin que puedan alzar la mano? Marcel. Marcela, bueno, entonces voy a preguntarles yo tengo una pregunta para Guillermo y otra para el colectivo de Mónica y Nicolás. A Guillermo es como la inquietud que después de estos 30 años entiendo que ya vas más o menos con el proceso de las pacas y de trabajando con todo esto. Si tú te imaginaste que ibas a, después de todo este tiempo y ahora como con todo lo que está pasando, esta movida tan fuerte, te imaginaste que fuera a tener toda esta acogida a nivel mundial, porque lo has dicho, tú nos has contado que esto es a nivel mundial, y pues la injerencia que has tenido tú también en como todo el sistema en el mundo, digamos, por ese lado. Y por el otro lado quería preguntarles a Mónica y a Nicolás el tema, digamos, en el proceso social, la pedagogía del barrio, ¿cómo la han hecho? Bueno, ahí Nicolás decía que ponen unos carteles y esto, pero me imagino que ustedes no están todo el día ahí pendientes de que la gente pase y esto, y si han recibido de alguna manera algún tipo de violencia en las pacas, o de que la gente no le importa y lo ve como un basurero y simplemente llega y vuelve a botar basura, o cómo se ha manejado eso, o si ya el solo hecho de ver la paca ya es un espacio que se respeta. Por lo que yo veo es que la paca es como un organismo vivo que mueve a muchas cosas alrededor, todo lo que han estado contando. Entonces, quería como saber eso y en cuántos barrios han podido replicar esta actividad. Muy bien. Mari, pues digamos que una de las cosas que nosotros actualmente obviamente somos conscientes, y es que el impacto de las pacas frente a la problemática que les contó y las miles de toneladas de doña Juana, pues es una cosa chiquitica, ¿no? Por ahora. Es una cosa chiquitica, pero sí tiene un potencial de crecimiento muy alto. Digamos, ahora durante este tiempo de pandemia, donde se ha generado mucha más conciencia ambiental, donde en todo caso estos medios digitales nos ha permitido conectarnos de maneras más rápidas y más fáciles, se ha dado mucha divulgación. Yo no tendría un dato, no sé si Nico, de cuántos barrios han apropiado esto, pero ya tenemos paca en todas las Pues localidades de Bogotá. en Eh, Bogotá hay más o menos unos 8 nodos, o sea, nodo centro, nodo norte, nodo sur, y cada nodo tiene al menos 3 grupos vaqueros, o sea, 3 barrios. O sea, más o menos cada 15 días o cada 8 días se están haciendo unas 15 pacas, 16 pacas, cada fin de semana, más o menos. Eso está creciendo bastante. Exacto, está creciendo mucho. Y bueno, y lo que tú dices frente al reconocimiento de la paca, pues bueno, ahí hay una serie de cosas que justamente nos han puesto en evidencia la necesidad de seguir educando frente a cómo es el proceso, cómo funciona, porque nos ha pasado que encontramos al lado de nuestras pacas residuos orgánicos. Entonces, a personas que no conocen van, los ponen, los tapan de pronto con tierra y los dejan allí. Y cuando regresamos, pues encontramos moscas, malos olores. Esto ha sido también eso, y digamos otras prácticas no tan cuidadosas para hacer las pacas por desconocimiento, pues han favorecido de pronto cuestionamientos y críticas de políticos de la localidad que empiezan a atacar el proceso porque tienen otros intereses, ¿no? Entonces ese es uno de los retos que tenemos en este momento, seguir educando, seguir
contándole a la gente cómo funciona esto. Y entonces sobre las pacas se ponen letreros, no deje residuos orgánicos, que la gente entienda que es un espacio para, en un momento se elabora y se tapa. O hay barrios que dejan la paca abierta, pero ya los vecinos saben que van cierto día a la semana, hacen el nido, ponen sus residuos, tapan y pisan, ¿no? Nosotros siempre las hemos hecho, las abrimos, las empezamos y las cerramos el mismo día. Pues porque siempre tenemos bastante participación, tenemos muchos residuos, pero en algunos barrios sí se deja abierta y se hace toda la pedagogía para que las personas vayan en cualquier día de la semana a depositar sus residuos, a sellar y bueno, ya cuando tenga el volumen máximo, pues se quita el molde. Pero Ahí, sí, ha sido un proceso, ¿no? Y nos ha dado la necesidad como eso, de poner teléfonos de contacto, de tener alguna información alusiva en ese espacio de pacas. ahí es clave que haya cierta red ya existente en el territorio. Por ejemplo, como explicaba Moni, ya existía la red de sembradores de San Luis y ya teníamos ahí las conexiones. Entonces nos conocían en el barrio. Entonces, pero sí han pasado casos de personas que literalmente quitan la paca por desconocimiento y que les dicen, no, esto es un basurero, tal, por físico desconocimiento. Entonces, pues cada territorio ha manejado diferentes, digamos, formas de aproximarse, de hacer pedagogía. Muchas veces nosotros vamos a otros territorios donde nos dicen, ayúdenos, y hacemos la primera paca y ustedes les explican a nuestros vecinos. Entonces nos vamos ayudando y así se van multiplicando los grupos. Y también es una cuestión estética también, ¿no? La mirada de lo vegetal siempre ha sido desde lo urbano, desde la ciudad muy, muy limitada. Y al ser algo que crece así como tan poderosamente que se puede volver una jardinera gigante, la gente tiene como conceptos de la estética diferentes. Entonces han habido casos que dicen, no, es que la paca es muy fea, porque es un cubo de pasto. Pero, por ejemplo, si uno siembra, nosotros procuramos sembrar siempre para que sea un poco más cercana esa relación con los cánones estéticos del jardín. Entonces, ya la gente dice, bueno, ahí hay una flor, hay una aromática, hay romero, entonces ya personas ya lo tienen como más relacionado. Entonces hay diferentes formas dependiendo del barrio. Sí. En Medellín, con la red de huerteros, ensayamos en muchos parques y el dejar el cajón, aunque se pusieran letreros, se vuelve un basurero. La gente hay la naturaleza ya creada de que cualquier cajón es un basurero. Entonces, y la creencia muy general de muchas personas, aún de ambientalistas de la red de huerteros, era que los letreros bastan. Los letreros no bastan, la mayoría de la gente no lee. Entonces, por eso el éxito que ha tenido la campaña en Bogotá es precisamente hacerle énfasis a los grupos, a los encuentros comunitarios. Yo hace tiempo, desde que empecé a ver el problema de basureros sobre las cajones, sobre los moldes, empecé la campaña, tenemos que hacer ese encuentros, y yo, no, pero es que toda la gente tiene distintos horarios y no importa, necesitamos hacer encuentros. Y en este momento yo estoy liderando un encuentro en un parque de mi barrio. Todavía es pequeño el grupo, pero no hemos tenido sabotaje, gracias a que no dejamos el molde. Entonces me tocó desarrollar un molde desarmable para recogerlo. Entonces el molde lo pongo solamente para hacer la paca, hacemos la paca y lo guardamos. Y la paca en sí es muy poco saboteable. Sí, de vez en cuando alguien le tumba una mata o le tumba un pedazo, pero no es un daño menor frente a tener que ponerse a recoger la basura que le deja a uno el barrio.
Vale, gracias. Mari, repíteme la pregunta inicial. Sí, sí, eso sí, me quería responder la pregunta y entonces luego Mariela tiene la mano levantada y Daniela acaba de pedir también, Daniela acaba de pedir también la voz. Entonces mi pregunta era, no, si, no sé, es que me intriga saber cómo después de todos estos años de proceso que no debe ser fácil, que me imagino que al principio, si a uno todavía lo ven como loco, me imagino que a ti te deberían ver más loco hace muchos más años, ¿cierto? Y cómo todo este proceso se ha podido replicar en el mundo y lo que dices, ¿no? Que como Moni, como Nicolás, como mi hermana, como todos los que están y que yo ya también sé que vamos a empezar a replicar esto, nos volvemos facilitadores o pedagogos al respecto una vez ya uno entienda el proceso, ¿no? Si te imaginaste que iba a tener esta acogida y más lo que dice Moni en esta pandemia, cómo se empezó a disparar esto de un momento a otro también. Yo me imagino que antes, pero yo he venido escuchando lo de la paca digestora alrededor de los últimos 6, 8 meses, más o menos, en diferentes espacios. Esa es mi pregunta. Yo me imaginé la ilusión, me hice la ilusión de tener pacas en muchos parques, pero yo no tenía cómo imaginarme el efecto lúdico de la paca. Eso fue un descubrimiento al trabajar en colegios. Cuando trabajamos en un colegio y los niños gozando, yo, pues caramba, esto es potenciar la educación ambiental. O sea, yo no tenía cómo imaginarme eso. Eso es una ganancia del trabajo con grupos. La otra ganancia fue la jardinería. La primera vez que a mí me propusieron jardinería en una paca, me ofendí. Me dijo, pero ¿cómo es posible que podamos pensar en jardinería cuando el lío de residuos es una cosa tan grande? Pero la ventaja que tuve fue que no dije nada. Me mordí la lengua, me dio mi ofuscación, pero me mordí la lengua y no dije nada. Y el año pasado me tocó pedirle perdón al que propuso eso, porque le dije, esa idea es lo más revolucionario que ha tenido la PAC. Y ahora con Bogotá, la de potenciar comunidades, eso es un logro de Bogotá, de los paqueros de Bogotá. En Medellín no hemos podido lograr ese efecto de que una comunidad jalone a otra. Es una persona que jalona a otra persona, pero no una comunidad que jalona a otra. Y Armenia pues tiene todos los méritos para hay que darle toda la gratitud porque ha sido unos promotores incansables. Eh, Maravilloso. Y Natalie, la campaña de Natalie también ha sido muy buena. Pero aprovecho para darle las gracias también al primero que me llevó a Bogotá, que fue Esteban Villa. Esteban Villa es un cocinero de la Candelaria y él vino en bicicleta desde Armenia hasta Medellín a conocer las pacas y me dijo, necesito que vaya a Bogotá. Y él organizó los primeros talleres en el 2018. Eso es un gran paquero. Gracias, Guillermo. Mariela, si quieres, sigue tú y luego va Daniela. Gracias. Bueno, yo realmente quiero hablar desde el sector educativo. Yo pertenezco al sector educativo, soy docente y creo que uno de los principios fundamentales tiene que estar basado en la educación. Guillermo decía la semana pasada, es que los rectores son unos brutos, no entienden, no aceptan. Yo no creo que sea tanto por ahí. Pienso que el papel de los docentes es un papel de mediadores, así como desde lo comunitario también se trabaja la mediación, que es la educación a todo el mundo y involucrarlo. El principio de la educación es el más revolucionario y el más importante. Entonces, el poder llevar esto, yo por ejemplo vengo trabajando, yo trabajo con un intercolegiado donde somos más de 20 colegios y qué es lo que he empezado a hacer a partir de este espacio socioambiental, todas las cosas que nos dan, las estoy empezando a llevar, a inquietar, a decir desde el área de ciencias naturales que son digamos los llamados más inmediatos para trabajar la parte de educación, que sean los principales mediadores, que sean los que asuman esa parte pedagógica para poder contaminar a todo el mundo de esto es una necesidad que todos lo podemos aplicar. Yo sí creo que hay que hacer un énfasis muy grande y
tenerlo como una prioridad llegar a los colegios. Por ejemplo, el grupo de Mónica y Nicolás, que trabajan comunitariamente, vincular a los colegios oficiales que hay allí, aunque es difícil, realmente yo no creo que se pueda hacer en todas partes, hay algunos que sí, no comenzar con los rectores, sino trabajar directamente con los docentes, con los encargados de ciencias naturales. Es decir, esa parte, hay una cátedra que se llama ecología, que se abandonó. Comenzaron, por ejemplo, con los ecoladrillos y hicimos campañas buenísimas y se terminaba el año y los ecoladrillos los botaban porque nadie sabía qué hacer, no había quien tuviera una iniciativa. Entonces, para que esto no quede en el aire, yo sí creo que tiene que pensarse muy claramente en que tenemos que trabajar con el sector educativo. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, si ustedes han intentado hacer con la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Educación, es decir, llevar el programa, comenzar a inquietar, involucrar a concejales. Yo sé que no es fácil, pero hay quienes replican y que tienen poder para poderlo multiplicar, y la función de todos nosotros pues es de ser mediadores. En la medida en que vamos manejando toda una práctica, pues esto se va difundiendo y eso realmente es muy, muy importante. Entonces yo no quiero que se quede en el vacío. A mí sí me gustaría, por ejemplo, poderlos llevar a dictar una charla en el colegio, en otros colegios que sé que les interesa, que el solo hecho de ver los resultados de lo que ustedes han venido haciendo ya es un incentivo buenísimo para todos. Hola, ni es difícil, ni es imposible, y está al alcance de todo el mundo. Entonces es como la invitación y yo dejar esa puerta abierta, que si hay docentes que digan, hola, me interesa, ahorita aprovechando la virtualidad, que es, yo creo que es uno de los momentos más importantes para tener en cuenta, es dictar una charla, el solo hecho de dictar una charla. Yo, por ejemplo, me he puesto a mandar desde la semana pasada los videos que nos recomendó Guillermo y la gente dice, oye, ¿esto cómo así? Pues porque es sorprendente, porque no se conoce. Eso no se va a hacer en los medios masivos, pero sí lo podemos hacer en el voz a voz, especialmente en los colegios. Yo sí soy una convencida de que la educación es prioritaria, es fundamental y no la podemos dejar de lado. Entonces yo quería como hacer esa invitación y dejar la puerta abierta si ustedes estarían dispuestos a llevar charlas, a acompañar a algunos procesos para poder seguir haciendo, porque es que vincular el sector educativo sigo creyendo que es fundamental. Por supuesto que sí. Yo también estoy en el sector educativo y creo que es desde ahí donde tenemos muchas posibilidades de incidir, Mariela. Yo les mostraba al comienzo una foto de un proceso que iniciamos en un colegio acá en el barrio, sobre todo porque todo lo que implique novedad, recocha, baile, motiva a los niños y a las niñas en el aprendizaje. Entonces, esa paca que hicimos con ellos fue divertidísima, divertidísima. Todos querían subirse a pisar, todos querían poner la poda, ver cómo quedaba, ¿no? Y si hubiésemos podido continuar como todo el proceso que queríamos, pues iban a ver también todos los insectos recicladores ahí adentro. Y bueno, nada más poderoso para el aprendizaje que la motivación y el juego. Entonces, claro que sí, digamos, es una de las apuestas que también desde acá, desde nuestro colectivo hemos planteado y es llegar a los colegios, mostrarle a los niños que hay otras opciones para gestionar los residuos sólidos, porque ellos lo único que saben es que se pone ser buenos ciudadanos o hacer las cosas bien es ir a botar la basura en la bolsa de su casa y sacarla en el horario que dice la administración, sáquela a los jueves a las 7, ya con eso quedan tranquilos, porque no conocen otras posibilidades y naturalizamos estas cosas absurdas como los rellenos. Vale. Ahí Perdón. hay algo también y es la relación con las instituciones que ha empezado a pasar este año fuertemente y es que pues, en los grupos paqueros hay de todas las personas de la comunidad. Entonces ahí tenemos a personas relacionadas con jales, con ediles, o sea, cargos locales de control y de participación política.
Entonces, ahí están, bueno, varios de nosotros ya hacemos parte de algunos ámbitos de ese estilo, entonces, como de participación ciudadana aquí en Bogotá. Entonces, eso se está moviendo y el nivel, a nivel educativo está más gente cada vez más de todos los grupos de Bogotá están de alguna forma incentivando que se empiece a meter en la formalidad institucional el sistema de PACAS, pero como un sistema comunitario mucho más abierto, más que de un grupo selecto de algún colectivo específico. Muchas gracias, chicos. Daniela, tú querías hacer una pregunta. Te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Primero, pues agradecerles estos espacios, la verdad, pues tratando de aprovechar pues todo ese conocimiento. El sábado voy a intentar hacer una paca en mi conjunto en la localidad de San Cristóbal, aquí en Bogotá. Tuve la oportunidad hace más o menos un mes y medio, en estar en el grupo de paqueros de Armenia. La verdad que sí, me pareció un grupo muy unido, muy chévere. Pude aprender pues, de todo el tema de la paca. La verdad que a todas las personas que yo les cuento siempre quedan sorprendidas de todo este método de compostar, de transformar realmente nuestros residuos, de reciclarlos y, digamos, darles esa oportunidad y dejar, digamos, de enviarlos al relleno. La verdad, pues súper chévere. Yo quisiera saber cuál es como el nódulo que ustedes hablaban como para esta zona, ¿sí? Digamos que la tarea ha sido un poquito como compleja de lograr como la conexión con las personas, ¿sí? Como que se empiecen a interesar, como que realmente, digamos, tengan la receptividad al tema. En mi contexto, si hablo como en mi contexto, entonces pues sí me gustaría como poder involucrarme con el grupo que esté como en esta zona, ¿sí? En San Cristóbal. Si tienen de pronto ese dato me ayudaría mucho, porque pues ha sido más que todo por las redes sociales que yo he llegado a todo este tema de las PACs. Entonces sí quisiera saber si esa es la pregunta, si saben cuál es como el nodo o en qué zona se encuentran cerca de San Cristóbal. Sí, ahí en el sur de Bogotá hay algunos grupos, hay más movimiento en Ciudad Bolívar, no recuerdo el barrio, pero hay uno en la Florida, el barrio La Florida, pero San Cristóbal es más hacia el oriente. Puedes mirar, nosotros en Facebook hay un grupo que se llama Paqueros Bogotá, bueno, ahí estamos en bastantes grupos paqueros, y hay un mapa de pacas georreferenciadas donde están las pacas. Puedes ver si hay alguna cerca a tu barrio. Sé que en el sur hay, pero bueno, es que ya hay todos los fines de semana hay muchas más. Entonces, puedes mirar ahí. Busca Paqueros Bogotá y ahí buscas el mapa. Daniela, estoy acá buscando el vínculo y te voy a mandar el correo es que Paqueros Bogotá ha sido un colectivo que ha empezado a articular los nodos desde diferentes componentes pedagógicos, educativos, también de compartir esas experiencias. Entonces ahí tú puedes escribir para que nos ayuden a identificar qué paca puede estar cerca a tu casa. Y déjame, ya te voy a mandar aquí por el chat el vínculo al mapeo que te dice Nico y al grupo de paqueros. Vale, gracias. Sí, porque lo que te digo, o sea, lo voy a intentar hacer con la experiencia que ya tuve, con los videos que he leído, también con lo que ustedes han dicho el día de hoy, pero pues sí me gustaría contar de pronto con el apoyo y la experiencia de alguna persona que, digamos, ya lleve un tiempo haciendo PAC, y me gustaría mucho que también las personas que logré convocar, que pues inicialmente no son muchas, pero yo espero también como que con el voz a voz vayan llegando más personas. Entonces, poder ir involucrando más personas, pero me gustaría que el sábado de pronto alguna persona que tenga el tiempo pues me pudiera acompañar y apoyar de pronto un poco la actividad. Entonces, también tenía una pregunta, digamos que se dice que la paca más o menos
está lista o ya digamos como el abono de 6 a 8 meses. Yo tenía siempre la duda como uno, cómo sabe cuándo ya, digamos, puede usar como todo el material que está ahí. Y si cuando se referían a cosecha es ya, o sea, que ya está, es ese momento, mejor dicho, cuando ya está listo como para utilizar ese abono, ¿sí? Si yo ya calculo los 6 meses y me voy a la fija con esos 6 meses, o más o menos como esa parte. Y también me causaba curiosidad, digamos que yo traté pues de hacer como compostaje y siempre le dicen a uno como que hay que cortar sus residuos o tratar de hacerlos más pequeños. Sí, también para la paca, digamos, si uno hace como ese ejercicio de picarlos y hacerlos más pequeños, también se puede acelerar un poquito más el proceso. Pues como ya cerrar con esas inquietudes. Guillermo te va a responder, Daniela. Ve, Gracias. Daniela, el picado de materiales para facilitar la paliada de los procesos que son paliados o movidos. En esto no hay que mover nada, ahí es que prensar, entonces no hay que ponerse a picar. Esa es la ventaja de poder contar con bichos recicladores. Básicamente son larvas de cucarrones que se pueden comer todo lo que hay, aún un árbol entero. Sencillamente con que esté prensado dentro de la paca, ellos se lo comen. Eh, y se puede usar toda clase de residuos. ¿Qué se necesita? Sencillamente que quepa en un molde. El molde máximo es de 1 metro por 1 metro por 40 centímetros de alto. Pero pues, si lo quieren hacer más pequeño, pueden hacerlo tan pequeño como de 50 centímetros. Es más difícil prensar en cajones chiquitos que en cajones de 1 metro. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y la paca, si hay muchos residuos y quieren hacerla de una vez voluminosa, pues muy bueno. Y si hay poquito, se puede hacer por tandas hasta durante un mes. Entonces hay que contar es a partir del mes, de la última tanda que se echó, contar los 6 o los 8 meses. Es sencillamente contar el tiempo. Ella se va a ir reduciendo a medida que se descompone. Ella se reduce más o menos a la tercera parte del volumen inicial, a la tercera parte. Vale, muchísimas gracias por la respuesta. Mira, Daniela, y Mónica te escribió en el chat los datos para la gente en el proceso, para que puedan acompañar tu proceso, para que lo puedas ver ahí. Acá tengo una pregunta de Patricia para Guillermo y luego Marcela tiene levantada la mano. Patricia dice, hola, quiero preguntarle a Guillermo si se anotó para el premio que da el príncipe William de la familia real de Inglaterra. Él mismo pide encontrar todo tipo de innovaciones que tengan como principal intención salvar el planeta. Y el proyecto de la PACA es súper importante. Quería saber si está registrada ese proyecto de la PACA. No he visto esta convocatoria, la voy a buscar. ¿Y lo tienes registrado a nombre tuyo? ¿El proyecto es tuyo? No. Pues, pero ¿registrado dónde? No conozco la convocatoria. Patricia, entonces si le quieres ayudar a Guillermo con información, sería buenísimo. Y Marcel, tienes la mano levantada. Ya, la logré, no encontraba el volumen. A mí me quedó una duda la vez pasada. En uno de los videos y de lo que planteabas, también veía que uno de los escuelas técnicas de alguna parte de Antioquia trabajaban solamente con boñiga de vaca o de caballo, no me acuerdo, de los establos y con pasto. Y hay una zona de familiares que tienen en Ubaté tierra y tienen un problema precisamente por el suelo que ha sido muy ácido porque es una zona de vacas y que tienen, mucha boñiga y yo pensaba, ¿se puede sin problema entonces hacer una paca solamente con boñiga de vaca y caballo y obviamente paja o pasto u hojas o queda muy, muy ácido el suelo? No sé, me quedó esa duda además porque lo vi en uno de los videos. Dije, pues porque si es así estaría buenísimo.
Guillermo, activa tu Está micrófono. apagado tu micrófono, Guillermo. Ya. Los suelos tropicales todos son ácidos y el patrón mundial que se tiene de suelos es el patrón europeo, que son suelos básicos. Entonces, los europeos nos metieron el cuento de que estamos en el lado equivocado de la Tierra. No, los que están en el lado equivocado son ellos. Los procesos ácidos son los procesos digestivos más importantes que hay. La digestión es un proceso ácido. Se necesita arrancar con pH 5 para que funcione. El mejor inductor, si los residuos no arrancaran a fermentar por estar muy secos, el inductor es vinagre, que es acidificarlo. La acidez no es un problema, es un problema mental de la escuela europea de agricultura. Pero en el trópico todos los suelos son ácidos y son altamente productivos. No es problema la acidez. Es más, a nivel de medicina, una de las locuras que se hace es mandar antiácidos para el estómago. Es lo más dañino. El médico que manda antiácidos es un asesino. No es un médico, es un asesino. Perfecto, entonces uno puede hacer la paca con boñiga de vaca y caballo solamente y listo, sale. Claro, claro. De cuy, también me llamó la atención algo que decía Moni en un momento, con papel higiénico también se puede meter a la paca entonces. Todo, Ay, mira, todo. qué buen dato. Listo. Es el mejor destino del baño seco. Claro, claro, totalmente. Todo el material del baño seco se puede meter a la paca. Yo quería darle una excusa a la profesora Mariela, si es posible. ¿Podría estar todavía por ahí? Sí, acá está. Es que Acá está Mariela, sí. está Profe así. Mariela, Aquí estoy, Guillermo, aquí estoy. me disculpo si la ofendí con mi cuento a los profesores y a los rectores. Los que yo me he encontrado son más testarudos que el concreto. Yo he visitado cantidad de colegios y lo primero que pasa es que el profesor se va, no quiere oír nada. Entonces, ¿cómo hace uno para involucrarlos? Y con los rectores estamos copados de programas, no tenemos para actividades externas. Entonces, es muy difícil. Le cuento una práctica, una experiencia de las dolorosas. Con una de las, aquí cerca tenemos 3 corporaciones ambientales. Con una hicimos 2 proyectos maravillosos, cada uno de 6 meses, hace 10 años, en el 2009, 2010, porque una funcionaria de una de estas vio la experiencia de pacas en un colegio, se llama el Colegio Conquistadores en Medellín, que ha sido una experiencia maravillosa, y dijo, esto lo podemos llevar a muchas partes. Y ella se encargó de aprobar un proyecto y lo llevamos a una zona rural de Medellín que se llama Santa Elena. 5 mujeres procesaron 250 toneladas en 6 meses y no logramos que ningún funcionario de las 3 entidades ambientales visitara el proyecto, que porque ellos ya sabían cómo se manejaban los residuos, que no tenían nada que aprender. Entonces, fuera de querer demostrarles, les entregamos informes, les entregamos fotos, los invitamos y nada. Y han pasado 10 años y ninguna entidad ambiental ha aprobado un proyecto más de esto. Teníamos una huerta comunal en el barrio Belén de Medellín y teníamos semanalmente un taller semanal de pacas y mínimo teníamos 20, 30 participantes. Los mayores participantes, la escuela que más nos trajo participantes fue los profesores del SENA. El SENA sí fue un asiduo
receptor de la propuesta, y en este momento tenemos varias sedes del SENA con buenos proyectos de PACAS, pero ha sido muy difícil con cualquier otra institución. Estudiantes de una universidad de aquí empezaron a hacer PACAS en el 2011 y en el 2016 vino un profesor mexicano y se los llevó a México a armar un proceso. Y aquí todavía dudan del trabajo de esos muchachos después de que abrieron campaña en México y en otras partes. O sea, aquí es la meca de la testarudez. ¿Qué remedio hay para eso? Ahora hay una diferencia muy grande. Yo soy un reciclador de la calle. Entonces, que la universidad o las instituciones le crean a un reciclador de la calle es muy difícil. En Bogotá, arrancar con Natalie, que es una profesora universitaria, la cosa es muy distinta. Pero aquí no hemos encontrado un profesor universitario que lidere esto todavía. Mi invitación es, si me lo permiten, mi invitación es, nosotros trabajamos en el colegio con unos seminarios que se llama el Seminario de Ciencias Naturales y Seminario de Ciencias Sociales, y trabajamos con varios colegios, 17, 18 colegios, en donde ponemos una temática específica cada año. Los de Ciencias Naturales trabajan con todo lo que tiene que ver de espacio socioambiental y hacen unas preguntas, problemas muy buenas a lo largo del año con todos los colegios que participan en el seminario. Yo pertenezco al de Ciencias Sociales, pero compartimos muchas veces y tenemos capacidad de convocar hasta 300, 400 estudiantes cada vez que tenemos encuentros en el año, que son unos 3, 4 encuentros. Por eso era que yo los invitaba, decía, yo en este momento estoy hablando con los de Ciencias Naturales, claro, estamos terminando año, pero pues es el momento preciso para que pudieran tener una charla con ellos y mostrarles, les estoy mandando los materiales, todo esto que nos han dado, precisamente porque hay mucha conciencia social, especialmente de los jóvenes. Hace 10 años no podríamos haber hecho esto precisamente porque la apertura apenas está empezando a tener resultados actualmente. Entonces, la invitación mía es que en el momento en que me digan, nos interesa, que ustedes puedan simplemente así, una charla por Zoom, que podamos decir, mire qué interesante, podemos convocar de esta manera, esta sería la propuesta. Es decir, hay miles de cosas que se disparan por parte de los docentes que yo sé que les interesa mucho para trabajar ya sea con los pequeños, con los medianos o ya con los de los últimos años. Entonces, yo sé que ese espacio lo tenemos y es muy, muy bueno que lográramos llevar esta iniciativa de las PACAS digestoras, porque yo sé que a ellos les va a interesar. A los que les he mandado, incluso que hoy, porque teníamos reunión y apenas terminaron, decían, me interesa, qué bueno. Entonces, es convocar un poco de gente que está interesada y eso se jalonan procesos muy interesantes, porque venimos haciendo cosas muy, muy llamativas y muy buenas, en donde involucramos indudablemente a los estudiantes, que son nuestro sector prioritario, ¿no? Perfecto, te acompaño, pero ya dejémoslo para el año entrante porque este año ya estoy saturado. Sí, nosotros ya estamos terminando también y ya estamos que no damos más. Sí. ¿Listo? Sí, por acá pendientes, sí, dispuestos. Perfecto, gracias Nicolás, excelente. Guillermo, por acá me encontré el link del premio William, para que lo veas, son $65,000 y puede estar bien interesante. Ahí se los copié en el chat, copié el link. Marcel, tienes levantada la mano. Primero, si te lanzas a ese premio, te apoyamos por todas partes del mundo, así que dale nomás. Por otro lado, si vienen ponemos a los paqueros de Bogotá a votar por el premio. De todo el mundo, qué carajo, todos, pero por favor. Pero por otro lado, yo sí quiero hacer una salvedad frente a lo que dijimos la semana pasada. Es cierto, no están todas las instituciones en la misma bolsa, instituciones educativas en la misma bolsa, pero sí hay una realidad, que las instituciones
son un paquidermo pesado de mover, ¿sí? Y en ese sentido, en ese aspecto, desde impulsar políticas públicas, políticas educativas en el ámbito privado. Marcel, qué pena. Quédate de pronto quieta porque hay un ruido en tu celular que no nos deja oír bien lo que nos estás contando. Está bien, perfecto. Si bien es importante y no todos los colegios o las instituciones educativas, tanto universitarias como de primaria, secundaria, participan, en general pasa eso, no solamente en Colombia, también acá en Argentina y en muchos lugares. Entonces también lo que le apuntaba Guillermo la vez pasada y lo que planteábamos la vez pasada es, un momento, todo este proceso como el de las PACAS y como todo el despertar de una o reflexión y que nos lleva a despertar una cantidad de cuestiones de concientizarnos de nosotros mismos y de nuestro espacio, puede ser impulsado de abajo para arriba, de adentro para afuera y llegar a repercutir en políticas públicas, en políticas educativas, en cuando ya tiene un movimiento tan fuerte, en este caso si uno lo ve en los paqueros de Bogotá. Bueno, ahí está dando el salto a las instituciones educativas o gubernamentales, pero desde el principio, hace 10 años, cuando empezó a impulsarse, como lo que planteaba Guillermo, hacia los colegios, diciendo, miren esto, no. Ahora, y eso es lo importante de la construcción ciudadana y de la recuperación del territorio, de ver cómo nos vamos articulando, porque cuando ya tiene fuerza en una red, ya es mucho más sencillo empujar a que esa margen de políticas educativas se corra y se pueda generar desde la implementación de políticas públicas, de una visión educativa totalmente diferente. Entonces, hago esa salvedad a lo que también creo que, y comparto lo que decía Guillermo, y aprovechar que hay espacios, hay colegios que tienen una mirada diferente, en donde se pueda articular inmediatamente el proceso, es un espacio ganado. Y de hecho, eso que dices, Marcela, está empezando a pasar. Ahorita, particularmente en la localidad de Usaquillo, hubo un proceso de participación ciudadana con la nueva administración y particularmente para los fondos de la localidad y muchísima gente en los encuentros, digamos, asambleas ciudadanas para saber qué se priorizaba. Se habló muchísimo, estábamos muchos paqueros ahí y muchos... en el plan de desarrollo local se empezó a meter esto a nivel institucional de forma local. Ya la administración distrital sabe y está apoyando, por ejemplo, y eso se logra no solamente hablando con la institucionalidad, sino que funcionarios públicos sean paqueros, y ya hay funcionarios públicos siendo paqueros que están convencidos que esto ayuda muchísimo, entonces están haciendo cosas dentro de la institucionalidad en pro, digamos, de cambiar el sistema de los rellenos sanitarios y todo eso. Aquí en Bogotá particularmente hay un consenso de que el relleno sanitario de Doña Juana se va a acabar. No se va a seguir renovando las licencias de ocupación de eso, entonces se está generando un plan de desmantelamiento del relleno sanitario, obviamente sin crear otro, ¿no? Entonces, pues ahí eso está, toca seguir empujando y seguir eligiendo bien y que seamos muchos más para que haya más funcionarios públicos paqueros y paqueros. ¿Cómo estamos de tiempo? Si hay alguna pregunta, alguna otra participación, algún interés. Pues ya estamos, en 5 minutos cumplimos las 2 horas, es por lo que 10 minutos más de entrada, pero no veo más manos levantadas. No sé si alguien más tenga algún otro comentario, y si no, si quieres podemos ir cerrando más. No, es que Alicia. Bueno, pues hago una intervencióncita y es muchas gracias a todos los que han adoptado la PACA digestora y la promueven. A mí me parece maravilloso que esto haya encontrado recepción y la idea es que sí, que cada paquero sea un promotor más. El vehículo más importante de la PACA ha sido el chisme. El chisme.
pues que sigamos echando chisme de la paca, que sea el periódico del barrio. Sigamos echando chisme. Qué bueno, sí. Acá Daniela dice que un gusto haber compartido este Echemos espacio chisme. y sobre todo un gusto haber conocido a Guillermo Silva, aunque sea virtual, dice Daniela, que es la compañera de San Cristóbal. Gracias. Y a todas y a todos, muchas gracias. Guillermo, te agradecemos de nuevo, muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Y Moni, Nico y el otro compañero de ustedes que no estuvo, muchas gracias porque todo lo que ustedes están movilizando y todas esas hormigas por todas partes movilizando, están haciendo una red increíble. Aquí ya también. Y que siga avanzando, sigamos en contacto, sigamos, como dijo Juanito la semana pasada, fermentando y aprendiendo de la paca como también un espacio de, ni siquiera de universidad es un universo de pluriversidad que es increíble, que está adentro de nosotros, en la paca y en la sociedad. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Marce, por esta invitación, por este espacio. Por todos los lados. Claro que sí, Mariela, y estamos súper atentos. Ya me pondré en contacto contigo, Moni, porque sí los quiero llevar a los colegios. Creo que es fundamental. En particular, creo que por ahí están las más grandes potencias de transformación. Tal cual, cierto. Vale. Bueno, Marcel, gracias a todos, qué espacio tan lindo. Nos vamos. Antes de que colguemos, Marcel, ¿cómo se llama el espacio socioambiental en Facebook? Que para que la gente nos pueda encontrar. Sí, en el Facebook está Espacio Socioambiental Tejiendo Redes. Es un espacio colectivo de creación permanente y colectiva. Pueden también ahí proponer los temas que quieran que tratemos la próxima vez. Si son también todos llevamos un saber andando para aportar a los demás, entonces esa propuesta de los temas, de procesos, lo podemos tirar en el espacio socioambiental y hacer simplemente las siguientes charlas. Ya las de este año están cubiertas hasta diciembre, vienen ahora 2 de reforestación y árboles nativos, vienen después 2 de apicultura y toda la articulación con lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo ambiental. Vienen después 2, una del Amazonas Ciudadana de plantas medicinales y terminamos este año. Pero el año que viene este es un espacio abierto en donde podemos seguir compartiendo procesos, en donde pues ya el espacio de las redes nos da esta posibilidad y hay que buscarle la posibilidad de seguirnos articulando y apoyando y compartiendo material y procesos y sintiéndonos acompañados y contenidos mutuamente. Claro que sí. Tejiendo redes. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Abrazos. Chao, gracias a todos. Mónica, Vale, besos. Gracias. Gracias. Qué lindo verlos a todos. Muy bien. Álvaro, Vale, todos. Juanito que está por ahí, todos. Patricia, todos. Abrazos y muchas gracias. Abrazos, Gracias. gracias. No me puedo conectar con mi cámara. Patricia. Gracias. Chao, Alicia, estás hermosa. Chao, hermosa Ali. Chao. Abrazos de aquí a la China. Abrazos. Igual.